libro favorito presenta La visión dionisíaca del mundo, por Friedrich Nietzsche. No te olvides de suscribirte para enterarte de los próximos audiolibros publicados. La visión dionisíaca del mundo. Por Friedrich Nietzsche. Capítulo 1. Los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctrina secreta de su visión del mundo, erigieron dos divinidades, Apolo y Dioniso, como doble fuente de su arte. En la esfera del arte estos nombres representan antítesis estilísticas que caminan una junto a otra, casi siempre luchando entre sí, y que solo una vez aparecen fundidas, en el instante del florecimiento de la voluntad helénica, formando la obra de arte de la tragedia ática. En dos estados, en efecto, alcanza el ser humano la delicia de la existencia, en el sueño y en la embriaguez. La bella apariencia del mundo onírico, en el que cada hombre es artista completo, es la madre de todo arte figurativo y también, como veremos, de una mitad importante de la poesía. Gozamos en la comprensión inmediata de la figura, todas las formas nos hablan. No existe nada indiferente e innecesario. En la vida suprema de esta realidad onírica tenemos, sin embargo, el sentimiento traslúcido de su apariencia. Solo cuando ese sentimiento cesa es cuando comienzan los efectos patológicos, en los que ya el sueño no restaura, y cesa la natural fuerza curativa de sus estados. Mas, en el interior de esa frontera, ¿no son solo acaso las imágenes agradables y amistosas las que dentro de nosotros buscamos con aquella inteligibilidad total? También las cosas serias, tristes, oscuras, tenebrosas son contempladas con el mismo placer, solo que también aquí el velo de la apariencia tiene que estar en un movimiento ondeante, y no le es lícito encubrir del todo las formas básicas de lo real. Así, pues, mientras que el sueño es el juego del ser humano individual con lo real, el arte del escultor, en sentido amplio, es el juego con el sueño. La estatua, en cuanto bloque de mármol, es algo muy real, pero lo real de la estatua en cuanto figura onírica es la persona viviente del dios. Mientras la estatua flota aún como imagen de la fantasía ante los ojos del artista, éste continúa jugando con lo real. Cuando el artista traspasa esa imagen al mármol, juega con el sueño. ¿En qué sentido fue posible hacer de Apolo el dios del arte? Solo en cuanto es el dios de las representaciones oníricas. Él es el resplandeciente de modo total. En su raíz más honda es el dios del sol y de la luz, que se revela en el resplandor. La belleza es su elemento. Eterna juventud le acompaña. Pero también la bella apariencia del mundo onírico es su reino. La verdad superior, la perfección propia de esos estados, que contrasta con la solo fragmentariamente inteligible realidad diurna, elévalo a la categoría de dios vaticinador, pero también ciertamente de dios artístico. El dios de la bella apariencia tiene que ser al mismo tiempo el dios del conocimiento verdadero. Pero aquella delicada frontera que a la imagen onírica no le es lícito sobrepasar para no producir un efecto patológico, pues entonces la apariencia no solo engaña, sino que embauca, no es lícito que falte tampoco en la esencia de Apolo. Aquella mesurada limitación, aquel estar libre de las emociones más salvajes, aquella sabiduría y sosiego del dios escultor. Su ojo tiene que poseer un sosiego solar. Aun cuando esté encolerizado y mire con mal humor, se haya bañado en la solemnidad de la bella apariencia. El arte dionisíaco, en cambio, descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis. Dos poderes sobre todo son los que al ingenuo hombre natural lo elevan hasta el olvido de sí que es propio de la embriaguez, el instinto primaveral y la bebida narcótica. Sus efectos están simbolizados en la figura de Dioniso. En ambos estados el principium individuationis queda roto, lo subjetivo desaparece totalmente ante la eruptiva violencia de lo general humano, más aún, de lo universal natural. Las fiestas de Dioniso no solo establecen un pacto entre los hombres, también reconcilian al ser humano con la naturaleza. De manera espontánea ofrece la tierra sus dones, pacíficamente se acercan los animales más salvajes. Panteras y tigres arrastran el carro adornado con flores, de Dioniso. Todas las delimitaciones de casta que la necesidad y la arbitrariedad han establecido entre los seres humanos desaparecen. El esclavo es hombre libre, el noble y el de humilde cuna se unen para formar los mismos coros fáquicos.
En muchedumbres cada vez mayores va rodando de un lugar a otro el evangelio de la armonía de los mundos. Cantando y bailando manifiéstese el ser humano como miembro de una comunidad superior, más ideal. Ha desaprendido a andar y hablar. Más aún, se siente mágicamente transformado, y en realidad se ha convertido en otra cosa. Al igual que los animales hablan y la tierra da leche y miel, también en él resuena algo sobrenatural. Se siente Dios. Todo lo que vivía solo en su imaginación, ahora eso él lo percibe en sí. ¿Qué son ahora para él las imágenes y las estatuas? El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte, camina tan extático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. La potencia artística de la naturaleza, no ya la de un ser humano individual, es la que aquí se revela. Un barro más noble, un mármol más precioso son aquí amasados y tallados. El ser humano. Este ser humano configurado por el artista Dioniso mantiene con la naturaleza la misma relación que la estatua mantiene con el artista Apolíneo. Así como la embriaguez es el juego de la naturaleza con el ser humano, así el acto creador del artista dionisíaco es el juego con la embriaguez. Cuando no se lo ha experimentado en sí mismo, ese estado solo se lo puede comprender de manera simbólica. Es algo similar a lo que ocurre cuando se sueña y a la vez se barrunta que el sueño es sueño. De igual modo, el servidor de Dioniso tiene que estar embriagado y, a la vez, estar al acecho detrás de sí mismo como observador. No en el cambio de sobriedad y embriaguez, sino en la combinación de ambos se muestra el artista dionisíaco. Esta combinación caracteriza el punto culminante del mundo griego. Originariamente solo Apolo es dios del arte en Grecia, y su poder fue el que de tal modo moderó a Dioniso, que irrumpía desde Asia, que pudo surgir la más bella alianza fraterna. Aquí es donde con más facilidad se aprehende el increíble idealismo del ser helénico. Un culto natural que entre los asiáticos significa el más tosco desencadenamiento de los instintos inferiores, una vida animal panetérica, que durante un tiempo determinado hace saltar todos los lazos sociales, eso quedó convertido entre ellos en una festividad de redención del mundo, en un día de transfiguración. Todos los instintos sublimes de su ser se revelaron en esta idealización de la orgía. Pero el mundo griego nunca había corrido mayor peligro que cuando se produjo la tempestuosa irrupción del nuevo dios. A su vez, nunca la sabiduría del Apolo délfico se mostró a una luz más bella. Al principio resistiéndose a hacerlo, envolvió al potente adversario en el más delicado de los tejidos, de modo que éste apenas pudo advertir que iba caminando semiprisionero. Debido a que los sacerdotes délficos adivinaron el profundo efecto del nuevo culto sobre los procesos sociales de regeneración y lo favorecieron de acuerdo con sus propósitos político-religiosos, debido a que el artista apolíneo sacó enseñanzas, con discreta moderación, del arte revolucionario de los cultos báquicos, debido, finalmente, a que en el culto délfico el dominio del año quedó repartido entre Apolo y Dioniso, ambos salieron, por así decirlo, vencedores en el certamen que los enfrentaba. Una reconciliación celebrada en el campo de batalla. Si se quiere ver con claridad de qué modo tan poderoso el elemento apolíneo refrenó lo que de irracionalmente sobrenatural había en Dioniso, piénsese que en el periodo más antiguo de la música el género ditirámbico era al mismo tiempo el esicástico. Cuanto más vigorosamente fue creciendo un espíritu artístico apolíneo, tanto más libremente se desarrolló el dios hermano Dioniso. Al mismo tiempo que el primero llegaba a la visión plena, inmóvil, por así decirlo, de la belleza, en una época de Fidias, el segundo interpretaba en la tragedia los enigmas y los horrores del mundo y expresaba en una música trágica el pensamiento más íntimo de la naturaleza, el hecho de que la voluntad y la eni por encima de todas las apariencias. Aun cuando la música sea también un arte apolíneo, tomadas las cosas con rigor solo lo es el ritmo, cuya fuerza figurativa fue desarrollada hasta convertirla en exposición de estados apolíneos. La música de Apolo es arquitectura en sonidos, y además, en sonidos solo insinuados, como son los propios de la cítara. Cuidadosamente se mantuvo apartado cabalmente el elemento que constituye un carácter de la música dionisíaca, más aún, de la música en cuanto tal, el poder estremecedor del sonido y un mundo completamente incomparable de una armonía.
Para percibir esta poseía el griego una sensibilidad finísima, como es forzoso inferir de la rigurosa caracterización de las tonalidades, si bien en ellos es mucho menor que en el mundo moderno la necesidad de una armonía acabada, que realmente suene. En la sucesión de armonías, y ya en su abreviatura, en la denominada melodía, la voluntad se revela con total inmediatez sin haber ingresado antes en ninguna apariencia. Cualquier individuo puede servir de símbolo, puede servir, por así decirlo, de caso individual de una regla general. Pero, a la inversa, la esencia de lo apariencial la expondrá el artista dionisíaco de un modo inmediatamente comprensible. Él manda, en efecto, sobre el caos de la voluntad no devenida aún figura, y puede sacar de él, en cada momento creador, un mundo nuevo, pero también el antiguo, conocido como apariencia. En este último sentido es un músico trágico. En la embriaguez dionisíaca, en un impetuoso recorrido de todas las escalas anímicas durante las excitaciones narcóticas, o en el desencadenamiento de los instintos primaverales, la naturaleza se manifiesta en su fuerza más alta. Vuelve a juntar a los individuos y los hace sentirse como una sola cosa, de tal modo que el principium individuationis aparece, por así decirlo, como un permanente estado de debilidad de la voluntad. A fin de la visión dionisíaca del mundo, por Friedrich Nietzsche. No te olvides de suscribirte para enterarte de los próximos audiolibros publicados.